ahora se encuentra ya con nosotros el catedrático universitario de la Universidad Central del Ecuador, Mario Hunda. Mario, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues quizás sería importante iniciar con un análisis de qué es lo que está pasando con las relaciones internacionales de Ecuador. Si revisamos estos resultados de la cumbre iberoamericana, ni un solo presidente latinoamericano ha hecho presencia en este encuentro internacional, en esta cumbre iberoamericana. Prácticamente ha quedado solo nuestro presidente, el presidente Daniel Noboa. La situación de Ecuador ante el mundo, ¿cómo está? Es una consecuencia de las propias acciones del mandatario, de sus declaraciones internacionales respecto de Bukele, de Milei, de sus actuaciones respecto de la embajada de México y otros pronunciamientos y declaraciones en torno, por ejemplo, a Venezuela, a Nicaragua. Pero sería importante tener un análisis de cómo está Ecuador frente al mundo. Mario, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación a intercambiar algunas ideas sobre este tema que ha llamado la atención, efectivamente, ¿no? Porque se arma desde el Ecuador una cumbre iberoamericana, se le da pompa, se le da publicidad, y el rato del rato observamos exactamente lo que acabamos de escuchar. Si los presidentes latinoamericanos no han estado presentes. Y a mí me parece que efectivamente, como analizabas también, esto es una secuela de la manera como el gobierno ha venido desatendiendo la política internacional, ¿no? Los hechos ya son de sobra conocidos por todo el mundo, por nosotros. Al principio se trataba de algunas declaraciones que pudieran haberse pensado un poco irreflexivas, un poco apresuradas respecto a algunos presidentes, pero luego ya se fueron combinando con algunas acciones, y yo creo que la más grave de todas ellas fue la de la embajada mexicana en Quito, que le han dejado al Ecuador en un predicamento no tan bueno a nivel internacional, ¿no? Y me parece que esto es importante señalar por una parte. Y por otra parte, me parece que también es importante decir que en cuanto a lo internacional, el gobierno parece haberse fijado exclusivamente en el interés por mantener buenas relaciones con los Estados Unidos. De esta manera nosotros tenemos una política que ha sido absolutamente unidireccional, ¿no? De búsqueda de mantener buenas relaciones con Estados Unidos, de estrechar vínculos con los Estados Unidos, pero olvidando la parte de las relaciones interregionales, de lo que tiene que ver con otros, con los otros países de América Latina. Y lamentablemente, pues el efecto es lo que estamos viendo, ¿no? Ahora, Mario, esto es importante, digamos, tener buenas relaciones, sobre todo con los países que enfrentamos los mismos problemas en una situación tan compleja, tan sensible como es la del narcotráfico, con efectos dramáticos dentro de el país. Pero esto, el país solito, Ecuador aislado, no es un tema que lo va a poder resolver. Necesariamente va a tener que trabajar con los países cercanos. Tenemos a Brasil, tenemos a Colombia, a Venezuela y por supuesto también a los países centroamericanos, pero Ecuador no va a poder enfrentar solo un tema tan enorme que prácticamente se nos desborda como es el problema del narcotráfico. Sí, efectivamente. El tema del narcotráfico ya es de sobra analizado por muchos estudiosos sobre la temática. Es un problema transnacional. El narcotráfico es un negocio transnacional. Y en esta perspectiva no puede ser enfrentado con éxito únicamente por un solo país. Y tampoco, como parece que es la tendencia a creer dentro del gobierno, que basta con que ese país, más o menos solo, en este caso el Ecuador,
teja buenos vínculos con los Estados Unidos le preste asistencia material, le preste asistencia económica, le abramos nuevamente la posibilidad para que pongan bases en nuestro territorio y con eso el tema del narcotráfico se solucionaría. Pero no es así, o sea, el narcotráfico es un tema absolutamente transnacional y muy complejo, muy intrincadas las redes de relaciones que existen. Y con el tema de las bases, Estados Unidos tiene bases en otros países también, ¿no? Hay bases norteamericanas en Colombia, hay bases norteamericanas en el Perú. Milei también está desesperado porque haya bases norteamericanas en la Argentina. Y en esos países no antes hay bases también en Brasil, bases norteamericanas en Brasil, y eso no ha disminuido para nada la incidencia del narcotráfico, ¿no? Entonces yo creo que es una mirada errónea la que tiene el gobierno. Pero por otro lado, los problemas y la magnitud de los problemas que vivimos en la actualidad, no solo lo del narcotráfico, excede las fronteras nacionales. Pensemos en el problema que nos tiene medio de cabeza en el momento actual, que es la crisis energética, ¿no? O sea, el propio gobierno va a buscar respaldo en la generación de energía eléctrica de Colombia. Eso significa que no podemos resolver solos el problema, por lo menos ahora. Y si las circunstancias climáticas se mantienen como están en el Ecuador y en el continente, pues obviamente la solución aislada tampoco en este caso va a dar ningún fruto. Ahora, Mario, sería importante también analizar que ahora el presidente Noboa está enfrentando varios frentes, ¿no? Además de esta situación de la cumbre que le deja en cierta posición a nivel internacional a él como presidente, a Ecuador como país, pero él está enfrentando la situación de la crisis energética que ha sido muy mal gestionada, la comunicación en torno a ello también ha sido muy mal gestionada. La situación de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, una nueva masacre en las cárceles del país, lo ocurrido con el candidato Yantopi, el dictamen del Tribunal Contencioso Electoral, con una imposibilidad de seguir en esta carrera hacia la presidencia de la República, la misma inseguridad, la crisis económica, son múltiples los factores que están ahí. ¿Cuánto le afecta a Daniel Noboa esto? Porque veíamos que pese a que ya se estaban dando ciertas circunstancias, él seguía manteniendo un porcentaje importante. En los últimos números de algunas encuestadoras, pues vemos que ya ha bajado el presidente de la República, pero esto podría ser un golpe determinante para sus aspiraciones de reelección. Bueno, lo que puede pasar en el Ecuador muchas veces resulta un poco impredecible. Bueno, en Ecuador puede pasar cualquier cosa. Sí, así es. Pero efectivamente, digamos, hay algunos números de algunas encuestadoras que indican que la popularidad y la aceptación de la población al gobierno han descendido. Yo creo que todo este cúmulo de situaciones que han sido mal manejadas por parte del gobierno y que le han mostrado de un talante de intolerancia, de autoritarismo, le bajan le bajan puntos, ¿no? Y por otro lado, porque el hecho de ser un presidente que es al mismo tiempo candidato, me parece que inevitablemente en el pensamiento de la gente se ligan las acciones, sobre todo algunas acciones polémicas que hace el presidente, con su intención de llegar a la reelección. En el caso de la vicepresidenta esto es absolutamente obvio, porque desde hace mucho tiempo el propio presidente y representantes gubernamentales habían venido señalando que de ninguna manera la vicepresidenta iba a reemplazarlo a Noboa durante el periodo de campaña. Y el modo tan bizarro, por decirlo de alguna manera, en que tratan de sacarse de encima a la vicepresidenta, muestra, ¿no?, una intencionalidad
de pasarse por encima de incluso pues de la propia Constitución, ¿no? El artículo que el gobierno en su comunicado señala para la sustitución de la vicepresidenta, ese mismo artículo en el párrafo siguiente dice que las causales para que quede vacante la vicepresidencia son las mismas que para la presidencia de la República, y entre esas no consta de ninguna manera un sumario administrativo por parte del Ministerio del Trabajo. Entonces creo que todas estas cosas se van sumando desasosiegos, desencantos, descontentos, a pesar de que todavía queda un sector de la población que está muy, yo diría, muy marcado a fuego por esa falsa dicotomía que nos nubla la razón muchas veces, que es esa dicotomía entre la derecha y el correísmo. Entonces, mientras se puede echar la culpa a Correa de cualquier cosa, es como que no se necesitara ninguna otra explicación. Pero ya hay sectores de la población que, digamos, van mirando con reticencia ese tipo de explicaciones. Ahora, claro, el test final lo vamos a ver en las elecciones de febrero. Ahora, Mario, esta salida de Jan Topic de la contienda electoral, están buscando un nuevo candidato, ¿efectivamente le beneficia a Daniel Noboa? Porque entendemos que esta pudo haber sido una jugada política porque Jan Topic le quitaba votos a Noboa, pero en realidad esta acción arbitraria le va a favorecer a Daniel Noboa, ¿o quién podría más bien capitalizar esos votos de Topic? Sí, es evidente que la salida irregular, por decirlo menos, de Topic de la carrera presidencial, en primera instancia le beneficia a Noboa porque le quita un competidor. Vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Se veía desde el inicio de la carrera electoral básicamente dos candidaturas con fuerza, la del gobierno y la del correísmo. Cuando Topic empieza a hacer campaña, Topic empieza a crecer en algunas zonas. Parece que en Quito, hay que recordar que en Quito tuvo Topic una votación muy alta en las elecciones anteriores y parece que estaba recuperando algo de ese favor ciudadano. Entonces, ante la posible bajada de Noboa en las preferencias electorales, pues Topic se pudiera haber convertido en un competidor de primera línea para el presidente candidato. Al no estar Topic, eso le quita una preocupación a la campaña del presidente. Ahora, ¿a dónde podrán ir esos votos? Eso ya no es tan fácil predecirlo, ¿no? Hay que tomar en cuenta que aparentemente el voto ciudadano está en un momento de búsqueda errática de salidas. O sea, busca por un lado, busca por otro, busca por otro. No sabemos si alguno de los candidatos que queda en la contienda o quien pueda reemplazarle a Topic en la papeleta pueda obtener una importante aceptación ciudadana como para entrar a disputar, aunque sea el paso a la segunda vuelta. No sabemos si la votación que iba a ir a Topic pueda ser captada nuevamente por Noboa. No por sabemos Cucalón. si ¿Cucalón podría captar parte de esos votos? A ver, no pude escuchar bien. Henry Cucalón podría tal vez ser uno de los candidatos que parte de esos votos podrían ir a él. Bueno, de las encuestas que estaban saliendo, con todo y que las encuestas en el Ecuador hay que tomarlas con bastante reserva, no aparecía con suficiente fuerza la candidatura de Cucalón como para pensar que pueda convertirse en receptáculo de unos votos que se quedan sin candidatura. Habría que ver, o sea, tendría que haber una campaña muy agresiva, no en el sentido de violencia, ¿no?, sino en el sentido de la rapidez y de la
de la energía que le pongan en la campaña para ver si puede captar esos votos. De las encuestas que estaban saliendo, no se ve que haya algún candidato que pudiera captar esos votos con facilidad. Ahora, Mario, sí. digo, en honor al tiempo, quisiera yo también conocer tus criterios respecto de Leonidas Issa. Bueno, aparece ahora en medio de esta crisis, convoca como presidente de la CONAIE, siendo también candidato a la presidencia de la República, a esta Asamblea de los Pueblos para iniciar protestas. A la final, la resolución es apoyar la convocatoria del FUT para las marchas que se van a realizar, las manifestaciones que se van a realizar el día de hoy. Una de ellas aquí en Cuenca, entenderemos que también en Quito hay esta convocatoria. ¿Qué efecto puede tener esto? ¿Podría perjudicarle a Issa? ¿Podría favorecerle a Issa el convocar a estas acciones? ¿Cuál es el análisis? Bueno, en primer lugar lo que habría que ver es que no se trata de que la CONAIE convoca a movilizaciones este rato. En realidad las movilizaciones ya comenzaron a darse desde el primer día del feriado extendido que tuvimos recientemente, cuando grupos estudiantiles y grupos de pobladores urbanos salieron a una marcha que fue bastante numerosa en Quito, mucho más numerosa de lo que se pudo haber pensado. No tan numerosa como evidentemente una manifestación del Día del Trabajo o algo por el estilo, pero para lo que se pensaba como una situación de inmovilidad de la población fue una marcha que tuvo una acogida muy grande. Yo creo que la marcha que convocan el Frente Unitario de Trabajadores y otras organizaciones para el día de hoy también va a tener una importante recepción por parte tanto de sus bases como de otros sectores poblacionales, además tomando en cuenta que la marcha combina algo que tiene que ver con la historia y la memoria del movimiento de los trabajadores en el Ecuador, que es el recuerdo de la masacre del 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil. Entonces tiene otra connotación adicional, ¿no es cierto? Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí me parece que Leonidas Issa ha venido manteniendo una posición un poco, también voy a decir, errática en su relación con el movimiento sindical y con el Frente Unitario de Trabajadores. Hay que recordar que en semanas anteriores, cuando el Frente Unitario hizo una primera demostración frente a la situación, Issa declaró que la CONAIE no se iba a sumar porque ellos no estaban para hacer marchitas de 2 horas, es exactamente lo que dijo. Y en su discurso en la asamblea esta a la que se hacía referencia, mencionó como llamándole al FUT a que no compita en el plano de las movilizaciones, cuando el FUT no estaba compitiendo. O sea, realmente Issa convoca a la Asamblea de los Pueblos un poco como han tenido costumbre de hacerlo, pues sin conversar previamente con otros actores, sino simplemente haciendo ellos la acción y esperando que otros grupos se les sumen, mientras que el Frente Unitario ya estaba comprometido a participar en el evento de la contracumbre en Cuenca. Entonces, creo que en Issa no es muy claro el sentido que tiene de la unidad de los sectores populares y de la unidad de las luchas, que es un tema fundamental cuando pensamos en el futuro y las posibilidades que tenga el movimiento popular y no solamente la candidatura de Issa a la presidencia de la República. Bueno, Mario, queremos agradecer, en honor al tiempo debemos despedir este diálogo, pero agradecerte por haber compartido tus criterios de esta mañana. Ya, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido el catedrático de la Universidad Central, Mario Unda. Y en otro tema, Fernando Cordero Cueva, exalcalde de la ciudad de Cuenca, recibirá la presea Cuenca